Vamos a empezar con una paciente de 39 años con hepatitis C, ictericia obstructiva y pérdida de peso, derivada para biopsia y drenaje biliar luego de ser rechazada por los endoscopistas. Aquí ven ustedes una moderada dilatación biliar generalizada, ¿no? Y alcanzan a ver luego que hay una masa en el hilio hepático invadiendo el segmento 4B. Aquí la ven, por eso es que los endoscopistas no quisieron intervenir. Ahí ven la masa. Bueno, por supuesto, antes de empezar el drenaje le hicimos una biopsia a la masa y ven la aguja en su lugar. Y este es el resultado de la biopsia con células con núcleo grande, son tipo linfocíticas. Y como ven ustedes acá, esto corresponde a un linfoma no Hodgkins que se ve en pacientes con SIDA. Entonces, nosotros hicimos un drenaje biliar izquierdo, guiado por ultrasonido y fluoroscopía. Ahí ven ustedes la aguja funcionando un conducto intrahepático biliar izquierdo. Aquí ven ustedes sale una bilis blanca, es decir, que esta obstrucción tenía ya un tiempo. Y bueno, y el principio de la colangiografía que hacemos inicialmente, después de haber sacado un poquito de bilis para cultivo. Aquí estamos negociando la estenosis, que como ven usted es bastante alta. Y luego, navegando y negociando la estenosis, ustedes ven una curva que describe el catéter, que es bastante típica de los casos en los cuales hay un tumor, tanto sea pancreático o en el hilio hepático. Este es después del drenaje biliar, porque era lo más urgente para hacer. Hicieron un PET, una tomografía con PET, y ustedes ven qué grande que han tenido la captación del isótopo. Aquí ven ustedes el catéter que está en la vía biliar principal. Y bueno, después de un mes de quimioterapia, esta paciente resolvió, ustedes fíjense, esta curva acaba de desaparecer y tiene un buen pasaje, tolerando muy bien el catéter cerrado, y luego se retiró el catéter. Bueno, entonces ya esto es todo mi caso, y lo que yo quería recordarles ahora, que después Aníbal con una gran calidad lo va a ampliar, son los 10 mandamientos del drenaje biliar. Primero, el manejo de las enfermedades biliares es multidisciplinario. No puede ser uno solo, ni el gastroenterólogo, ni el radiólogo, ni el cirujano. El diagnóstico de la ictericia obstructiva es por imágenes, no invasivo. La ictericia obstructiva no complicada, es decir, sin fiebre, sin grandes pruritos y sin un compromiso general, no es una emergencia. Hay que estudiarlo bien antes de actuar. La colangitis aguda, por otro lado, requiere evaluación y tratamiento inmediatos. La evaluación de la performance del paciente es fundamental para decidir tratamientos evasivo-traumáticos. Cuando un paciente tiene una performance muy pobre, a veces hay que dejar la naturaleza que tome comando, porque es mucho más gentil que lo que somos nosotros. El sexto mandamiento es preparar al paciente bien, sobre todo en la coagulación y la infección. El doctor Morillo le va a hablar un poco mejor de eso. Los equipos de imágenes y materiales adecuados tienen que estar presentes, no largarse a zapatear en patas, como dicen en la Argentina. No hay que tener buenas botas para hacer buen ruido. Y la experiencia del operador es importante. Estos casos tienen que ser aproximados o tratados al principio con gente que sepa lo que va a hacer. Un apunto con respecto a las lesiones quirúrgicas biliares, que son un manejo de alta complejidad, no son cosas simples, y el seguimiento del paciente es fundamental para cumplir con el objetivo del tratamiento. Y eso es todo lo que yo tengo para decirles ahora con respecto a eso, y precediendo al doctor Aníbal Morillo. Entonces, el tema para hoy es el drenaje biliar básico. Algunas cosas serán redundantes, lo cual nos sirve para que aprendamos todos mejor. Les voy a hablar del drenaje biliar básico. Lo primero es la evaluación del paciente. No hay ningún procedimiento que podamos hacer que no requiera una evaluación inicial. El estado clínico del paciente es muy importante, y quizás lo más importante es determinar si el paciente tiene colangitis, porque eso convierte el procedimiento en un procedimiento urgente.
Si no hay colangitis, como acaba de decir el profesor D'Agostino, no es tan urgente hacerlo, se puede evaluar con más cuidado y con más pausa. Es importante determinar el estado inflamatorio del paciente con un cuadro hemático, el estado de coagulación, porque a medida que hay obstrucción biliar se empiezan a alterar las pruebas de coagulación, entonces tenemos que tener los tiempos de protombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el INR, las plaquetas, saber si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, que esté usando medicación importante para el procedimiento como antiagregación o anticoagulación, o si está recibiendo ya antibióticos. Si no lo está recibiendo, seguramente va a necesitar antibióticos profilácticos antes de comenzar el procedimiento de drenaje biliar. Y actualmente tenemos una gran cantidad de herramientas de imágenes no invasivas para evaluar al paciente. Los principales, la ecografía, tomografía computarizada y la resonancia con colangioresonancia, que es una herramienta más o menos reciente, pero que ya llevamos varios años con ella disponible. La evaluación de los riesgos es muy importante. Aquí, como muestra la caricatura, a veces el acto médico es más riesgoso que la historia natural de la enfermedad. La señora le pregunta a Ramona si ya pasó el peligro con su esposo y ella dice todavía no, porque el médico sigue yendo. Las imágenes nos tienen que mostrar si hay dilatación biliar o no, porque es más fácil hacer un drenaje biliar si está dilatada la vía biliar, pero no es una contraindicación intentar un drenaje biliar si no está dilatada la vía biliar. Otra cosa importante para detectar en las imágenes es la citis, porque puede ser necesario drenar la citis antes de hacer un procedimiento, sobre todo si el abordaje va a ser por el lado derecho y el líquido se interpone entre la pared abdominal y el parénquima hepático. Cuando es por el lado izquierdo, no es tan común que la citis, a menos que sea masiva, sea problemática para ingresar al parénquima hepático. Lo otro que nos muestran las imágenes es dónde está la obstrucción, con lo cual nos podemos orientar hacia qué tipo de lesión se tiene y también para decidir si el abordaje va a ser derecho o izquierdo. En algunas ocasiones tiene que ser bilateral. Otra cosa importante antes de empezar con el procedimiento es determinar si el paciente requiere sedación o anestesia general y muy importante obtener un consentimiento informado del paciente y la familia. El consentimiento informado, como lo muestra aquí, debe ser obtenido de un médico calificado que conozca los riesgos y beneficios del procedimiento y que pueda responder a las preguntas del paciente. No como este caso de la caricatura donde dice que no sé nada sobre el tema, pero con gusto le daré mi opinión experta. Hay que enfrentarse a estos casos como si uno fuera el paciente. Si yo fuera el paciente, ¿qué quisiera saber? Tendría preguntas para mi médico. ¿Hay alguna alternativa a esto que me está ofreciendo? ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? ¿Las posibles complicaciones? Y como la caricatura también, estar seguro de que me lo ha contado todo. De hecho, me pareció curioso que esta caricatura, aunque es norteamericana, muestra algo que se parece más a los cóndores de los Andes que a los buitres. El nivel de obstrucción es más o menos en forma didáctica. Este es un caso de un nivel iliar, como un tumor de Klatskin, muy parecido al caso que nos mostró el profesor D'Agostino. Un poco más bajo sería un nivel suprapancreático. En este caso, las flechas nos muestran las indentaciones que producen las adenomegalias por una metástasis de un sac gástrico. El pancreático, pues un adenocarcinoma de páncreas, en donde se ve un afilamiento más distal, o el ampular, que puede ser una estenosis o, por ejemplo, un cálculo incrustado en la ampolla de Vater, también sería del nivel ampular. Las imágenes entonces de la ecografía es muy buena para ver la dilatación de la vía biliar y nos sirve de hecho para guiar el procedimiento de drenaje. Yo lo uso sobre todo si hago un acceso izquierdo. Si hago acceso derecho normalmente uso fluoroscopia. La tomografía computarizada nos da la información de la vía biliar y además de la posible causa de la obstrucción. Y la resonancia magnética, sobre todo la colangiografía por resonancia magnética, nos muestra un mapa y nos sirve también para orientarnos a cuál será el mejor abordaje. En muchos casos la primera opción puede ser el abordaje endoscópico retrógrado, es menos invasivo, aunque haya que tragarse una manguera de 12 milímetros de diámetro, es menos invasivo que hacer una punción. Y se habla de dos tipos de drenaje biliar, que es para donde va la bilis finalmente, uno externo, es decir, que solamente se drena hacia una bolsa, un externo interno, que significa que drena para ambos lados, y como en cualquier área de la medicina, cuando decimos siempre, normalmente queremos decir casi siempre. Así que si dije que hay dos, pues realmente hay tres,
porque podría ser un interno, que es simplemente un stent que se deja sin comunicación con el exterior. Este sería el externo interno, un tubo que conecta tanto a una bolsa como al intestino delgado. La punción hepática directa se hace con la aguja de Chiva. Esto es calibre 22 gauge. Si la vía biliar no está dilatada, el éxito reportado es de 85-95%. Si la vía biliar está dilatada, el éxito es de 95 a 100%. Y al principio, cuando estábamos empezando a hacer estos procedimientos, la coronariografía percutánea era diagnóstica y era el procedimiento inicial y sigue siendo el procedimiento inicial para el drenaje biliar. Pero hoy en día, como les mostré, hay formas de ver la vía biliar en forma no invasiva. El acceso lateral derecho lo hago yo con guía fluoroscópica. Me parece más incómodo utilizar un ecógrafo para el lado derecho, pero hay personas que están acostumbradas a utilizar el ecógrafo para el lado derecho. Se puede usar la línea axilar anterior o la línea axilar media. La flecha roja sobre el TAC nos muestra la altura, que en este caso sería más línea axilar anterior que media para llegar a ese conducto biliar. El avance inicial es paralelo a la mesa, como muestra la flecha roja también, y se usa un espacio subcostal por debajo de la costilla para tratar de evitar complicaciones. Y se inserta la aguja más o menos con fluoroscopia hasta la línea clavicular media. No mucho más allá, porque entonces cruzaríamos hacia el lado izquierdo a los conductos biliares izquierdos. Y lo que hacemos es cambiar de orientación, tanto cefálico o podálico como hacia el aspecto anterior del abdomen o posterior para ir llegando al sitio que queremos. Lo que hacemos es que avanzamos la aguja de Chiva, que es muy delgada y es relativamente flexible, y algunas personas retiran el mandril para ver el drenaje de la bilis o aspirar, pero como la bilis puede ser muy espesa, a veces no es fácil aspirar, entonces uno inyecta muy suavemente y cuando ve los conductos biliares, entonces ya sabe que puede intercambiar eso. En los primeros casos que yo empecé a hacer hace muchos años, había que usar otra aguja aparte, que era la aguja de ring. Hoy en día tenemos sistemas de micropunción. Y la aguja se va retirando y no se retira del todo para no perforar la cápsula, sino una sola vez. Si vamos a hacer un acceso izquierdo, puede ser más fácil hacerlo con guía ecográfica, tal como nos mostró en el caso del profesor Horacio. El drenaje biliar externo es un paciente que tenga, por ejemplo, colangitis, en el que no queremos hacer mucha manipulación, lo que queremos es entrar a la vía biliar y drenarla hacia el exterior. Unos días después se puede cambiar por un drenaje interno, cuando la lesión no se puede franquear. Y es muy importante el manejo de la bilis porque la bilis tiene una gran cantidad de electrolitos y es muy difícil a veces con la producción que puede ser de 1 litro tener al paciente estabilizado desde el punto de vista electrolítico con la bilis. Entonces no siempre es fácil el manejo de la bilis que drena hacia el exterior. En este ejemplo es un caso más antiguo en donde se usaba la aguja de Chiva para opacificar y después otra aguja para ir a un conducto más favorable. Se obtiene el drenaje, se avanza una guía y se pone un catéter que está por encima de la obstrucción. No se hace nada más porque simplemente queremos hacer el drenaje biliar externo. Obviamente es más fisiológico hacerlo interno. Hay diferentes sistemas hoy en día de punción única, el de NEF, el Jeffrey y el del profesor D'Agostino, que es un sistema, básicamente todos son muy parecidos, tienen una aguja tipo Chiva, 22 gauge, una microguía de 0.018 de pulgada y un sistema coaxial que permite convertir ese microacceso a un acceso más grande donde podemos utilizar guías 0.35 o 0.38 para después insertar un catéter. Entonces el drenaje biliar interno es una conversión de un drenaje externo y a veces, aunque el paciente tenga colangitis, si la causa no es una obstrucción muy grande o es franqueable con una guía hidrófila, por ejemplo, entonces se puede dejar directamente el drenaje interno, externo, interno desde la primera oportunidad. Básicamente se va negociando la lesión obstructiva hasta que se logra pasar al duodeno y así se obtiene un drenaje tanto hacia una bolsa como hacia el intestino delgado. Más adelante, cuando ya se haya aliviado la parte inflamatoria o si no es una cosa inflamatoria, sino cuando ya se ha aliviado la obstrucción, como en el caso del uso de la quimioterapia que disminuyó la obstrucción, entonces el catéter se puede retirar o cerrar en forma intermitente. Un ejemplo simplemente de las guías que usábamos antes, que eran las guías maleables metálicas, la guía Lunderquist y la Ring, que permiten avanzar poco a poco hasta llegar al duodeno. Y después se deja un catéter
Casi todos los catéteres de drenaje biliar tienen muchos agujeros, unos que van a quedar por encima de la obstrucción y otros que quedan en el duodeno, y la marca que está señalando la flecha es la marca del agujero más proximal, para que ese agujero quede dentro de la vía biliar. Entonces, la opacificación nos va a mostrar el mismo recorrido que va a tener la bilis. Es muy importante el manejo de cada paciente. Hay que hablar con el paciente antes y durante todo el proceso del drenaje biliar. Él tiene que conocer las complicaciones. Los catéteres se pueden infectar en la piel a medida que la respiración hace que el agujero en la piel se vuelva más grande y se puede empezar a producir drenaje alrededor del tubo. Por los nervios intercostales se puede producir mucho dolor. El catéter se puede desplazar relativamente fácil y si se desplaza alguno de los agujeros, en vez de quedar en la vía biliar, puede quedar en una estructura venosa o arterial y entonces se produce una gran hemofilia. Normalmente la solución es empujar un poco el catéter, pero eso normalmente se hace con fluoroscopia. Y lo otro importante es tener en cuenta el pronóstico del paciente. Lo que nos habla el doctor D'Agostino, a veces es mejor no hacer nada y el paciente además es el que toma la decisión. Hay pacientes que entienden que su drenaje biliar los va a mantener con vida durante un tiempo, sobre todo cuando son terminales, pero hay pacientes que les parece inaceptable la deformación de su cuerpo con un catéter y no quieren nada. Entonces, en esa decisión tiene que participar el paciente, no solo la familia, sino el paciente mismo. Muy importante lo que mencionó también Horacio, el trabajo en equipo. Hay una gran cantidad de personas que están involucradas en estos procedimientos, especialistas médicos y quirúrgicos, pero además de enfermería. A veces necesitamos el apoyo de bioética para tomar decisiones drásticas en pacientes que son terminales, clínica del dolor, anestesiología, medicina paliativa, infectología y obviamente radiología diagnóstica e intervencionista para que el trabajo en equipo resulte. Como en la caricatura no siempre resulta bien, pero en general tenemos que usar el trabajo en equipo. Este concepto de la radiología intervencionista Nike se lo vi por primera vez a un radiólogo intervencionista llamado James Donaldson, radiólogo intervencionista pediátrico, que es un poco más osado, me parece, que los que trabajamos sobre todo con adultos, aunque a veces hagamos casos pediátricos. Y el concepto básicamente que él lo mencionaba, que no estoy seguro que sea original, pero se lo vi a él por primera vez, es simplemente hacer los casos y atreverse a hacerlos cuando son necesarios. Muchas gracias. Vamos a hacer este Kahoot basado en las preguntas que se les compartió por el grupo y respaldado con la bibliografía que también la doctora Silvana Cuca la ha enviado al grupo, para que ustedes tengan presente el contenido de este juego. Bueno, y esperamos que se hayan preparado. Bienvenido, El Barbas. Bueno, yo quería ir agregando mientras se siguen conectando al juego. Muchísimas gracias por participar.